Buenos días, mis queridos hermanos. Hoy vengo dando gracias a Dios, primero que todo, por permitirme estar reunido con ustedes, hermanos, para conversar de temas interesantes el día de hoy, en donde vamos a hablar de los siervos de la justicia. Así he titulado ese mensaje el día de hoy, siervos de la justicia. Y le pido al Espíritu Santo de Dios que ponga sus palabras en mi boca para que pueda compartir con ustedes el mensaje que Él desea a través de sus santas escrituras, que las vamos a estar recorriendo hoy. Hoy vamos a tocar ese tema interesante, que es un siervo de Dios. ¿Cómo servimos a Dios? ¿Sí? Y obviamente si servimos a Dios, estamos sirviendo en la justicia, porque Dios está en lo justo, en lo bueno, en lo limpio, en lo transparente, en la luz. Entonces vamos a conversar hoy de ese tema, dando un pasito más adelante del tema principal cuando aceptamos a Cristo en nuestros corazones, nos hacemos hijos de Dios Todopoderoso y entramos en el camino de salvación y de vida eterna. Pero una vez que ya entramos en ese camino de salvación y de vida eterna, ¿cómo nosotros nos convertimos en siervos de Dios? ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos hacer para ser siervos de Dios? ¿Cómo podemos hacer para servirle a Dios? ¿Y cuál es el significado realmente? ¿A qué nos debemos sujetar con esto? ¿Ok? Ya primeramente siendo hijos de Dios, aceptando a Cristo en nuestros corazones. Pero debemos avanzar. Y debemos avanzar precisamente para poder tener mayor comunión con nuestro Padre Celestial y al mismo tiempo, pues, estar, digamos, en esa unción con su Espíritu Santo y poder ver las maravillas del Señor. Y para eso nos vamos a ir al libro de Romanos, ¿ok? Escribió el apóstol Pablo y vamos a recorrer hoy el capítulo 6, que precisamente se llama Siervos de la Justicia. Ese es el mensaje que vamos a revisar hoy, con el que vamos a estar transitando hoy para entender un poco más de cómo servir a Dios. Entonces, en ese capítulo 6 del libro de Romanos, vamos a recorrer desde el versículo 15 hasta el versículo 23 y lo vamos a ir haciendo paso a paso de manera de poder entender, de poder estar claros de qué es lo que dice el apóstol Pablo allí, a qué se está refiriendo realmente. Entonces, cuando nos vamos al libro de Romanos, en el versículo del 15 y 16, inicialmente, nos dice en el versículo 15, pregunta él, ¿no? ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Él está haciendo una pregunta. Porque cuando tú estás en el pecado, cuando estás en el mundo secular, en donde no sigues a Cristo, no cumples con los mandamientos, ni nada, nada que ver con todo lo que es ese camino de salvación y vida eterna, pues estás en la justicia porque estás en pecado. ¿Ok? No tienes justificación, estás en pecado. Entonces, porque a lo mejor estás haciendo cosas indebidas, no sigues los mandamientos, en fin, estás en tu libre albedrío. Pero cuando ya nosotros aceptamos a Cristo en nuestros corazones, cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Dios y nuestro Salvador, el camino, la verdad y la vida, entonces ya entendemos de que somos hijos de Dios y que somos salvos por gracia, porque somos libres del pecado por gracia, porque nuestro Señor Jesucristo dio la vida en la cruz
por nosotros y pagó con sangre por nuestros pecados. Pero no porque estemos nosotros y seamos salvos por gracia, vamos a seguir en el pecado. Y eso es lo que está preguntando ahí el apóstol Pablo. Y la respuesta para eso lo dice él mismo más adelante, donde dice, en ninguna manera. No vamos a pecar. Vamos a hacer todo lo posible por no pecar. Aunque nosotros sepamos que nuestro Dios es grande y poderoso, que nos ama y nos puede perdonar si verdaderamente nos arrepentimos. Y dice en el versículo 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien, si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Si nos sometemos a alguien como esclavos, somos esclavos de esa persona, ¿ok? Para obedecerle. Ahora, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. ¿Qué está diciendo ahí? Si nos sometemos a alguien como esclavo que está en el pecado, que está en lo incorrecto, que no tiene ningún tipo de creencia en Dios y las cosas que hace no son buenas, y nos sometemos también, entonces nosotros nos vemos allí involucrados en esto, ¿ok? Y podemos entonces caer nosotros también en el pecado. Y si estás en pecado, no tienes vida eterna. O bien sea que si te sometes a otra persona que definitivamente sí esté en el camino del bien y la justicia, entonces lo estás haciendo para vida eterna. Sí, porque estás actuando bajo el bien, lo justo, lo correcto, la bondad, lo bueno. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Y es por una sencilla razón. Porque a veces, cuando nos vemos envueltos en situaciones difíciles, que pasamos por pruebas o pasamos por procesos o por circunstancias de adversidad, de escasez, de dolor, de angustia, de soledad, en fin, todas las cosas que puedan afectarnos en algún momento que nos lleven a la tentación. Muchas veces entonces tomamos el camino fácil, decimos nosotros, de irnos con alguien o a buscar el apoyo de alguien que definitivamente nos lleve por el mal camino. Y si eso lo aceptamos así, entonces estamos en muerte porque no tenemos vida eterna. Pero si por el contrario tomamos el camino correcto y buscamos la ayuda, la orientación, la guía, sumarnos al que está en el camino del bien y la justicia, entonces tendremos vida eterna. Buscaremos el camino de la salvación y de la vida eterna. Hacia eso nos lleva. Por eso es que la palabra dice claramente que si tú estás dejándote guiar por una persona que está en el mundo, que no cree en Dios ni en nadie, sino en definitivamente no cumple ningún, digamos, tipo de norma, de mandamiento, ni de ley, ni nada por el estilo, es como que si te estuviese dejando guiar por un ciego. Y al final esa guía, el que se deja guiar por un ciego, es guiado al camino de muerte, por lo general. Entonces debemos tener cuidado con esto. ¿A qué estamos dispuestos nosotros a someternos? ¿A quién? ¿Y por qué? ¿Qué esperamos de eso? Porque incluso hay veces en que aceptamos la vida, aceptamos a Cristo en nuestros corazones, ¿verdad? Y estamos transitando por el camino del bien y la justicia y nos pasan cosas, pruebas, situaciones difíciles. Y entonces anhelamos lo que teníamos anteriormente en lo material, en el mundo o cosas del mundo, ¿ok? Y finalmente entonces nos vemos sujetos a caer en tentaciones. Pero vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo más adelante en el versículo 17. Y dice,
Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. Vinisteis a ser siervos de justicia. O sea, gracias a Dios que mandó su Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo, a la tierra, a dar su vida en la cruz para librarnos del pecado y a guiarnos. Comenzó la palabra del Señor y el mensaje de salvación y de vida eterna a través de sus apóstoles, ¿verdad? Para que finalmente tomáramos el camino del bien y la justicia, gracias a Él. Y de allí pues ha venido el tema de los siervos de Dios. Es importante que todos sepamos, que tengamos claro, que Jesús en su momento cuando hablaba dio ciertas, digamos, denominaciones de liderazgo. Habló de profetas, habló de pastores, habló de maestros, habló de evangelistas, diferentes tipos, ¿verdad?, de liderazgo, ¿no? Pero realmente, cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestros corazones y nos convertimos en cuerpo de Cristo, porque el Espíritu Santo habita en nosotros, somos miembros del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces cada uno tiene, el Señor, nuestro Señor Jesucristo tiene para cada uno de nosotros un propósito. Pero entendamos que no tienes necesariamente por qué estar en una posición de liderazgo para ser siervo del Señor. Porque siervo del Señor es todo aquel que le sirve, desde lo más elemental hasta la nomenclatura o el liderazgo que tú quieras, siendo que todos somos importantes para Dios. Porque Jesús decía, si quieres ser el primero, tienes que ser el último y servirlos a todos. Estar dispuesto a servirlos a todos. Porque él mismo no se puso ninguna nomenclatura en su momento, siendo él propiamente Dios. Entonces, les digo esto porque tú te conviertes en hijo de Dios, tú aceptas a Cristo en tu corazón, tú te conviertes en un cristiano. Y tú le hablas a alguien, a otra persona, de Jesús, para darle las buenas nuevas de salvación y de vida eterna. Ya tú le estás sirviendo a Dios, porque estás evangelizando. Cuando tú invitas a alguien a la iglesia a que escuche la palabra del Señor, de las Santas Escrituras, a alabar a nuestro Señor, tú le estás sirviendo al Señor. Cuando tú ayudas en una iglesia, bien sea que estés de diácono, bien sea que estés de ujier, bien sea que estés en el equipo de evangelio, que estés en la parte de adoración cantando, que es en cualquiera de las actividades que estés, le estás sirviendo a Dios. Cuando tú te reúnes en tu casa y tienes una célula en donde tú estás enseñándole de la palabra del Señor, ¿verdad? A través de la Biblia, tú le estás sirviendo al Señor. Y así con cada una de las cosas que podemos hacer para servir al Señor. Hasta cuando entregas una información, ¿verdad? Un tratado, cualquier información que entregues, donde vaya la palabra del Señor, le estás sirviendo al Señor. Pero la idea es que todos tengamos la oportunidad de servirle al Señor. Entonces, más adelante nos dice, en el versículo 19, dice Pablo, el apóstol, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, porque la carne es débil, ¿ok?
que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y en la iniquidad, entendiendo que iniquidad es lo malo, ¿sí? Lo que no está del lado de la justicia, la maldad, ¿ok? Estando en el pecado, si te prestaste para eso, y cuando habla de tus miembros son tus manos, tus brazos, tus ojos, lo que fuere, tus piernas, así como lo hiciste, estando en el mal, estando en el pecado. Entonces él dice, así ahora, para santificación, para santificarnos, ¿ok? Para limpiar nuestras vestiduras, para librarnos del pecado, para santificación, presentar vuestros miembros para servir a la justicia, para servirle a Dios. Porque cuando erais esclavos del pecado, ¿ok? Estabas digamos, fuera de la justicia. Estabas libre de la justicia. Porque estabas en el pecado. Entonces lo que nos está invitando allí es que ahora que conocemos a Dios, que nos hicimos hijos de Dios, que estamos en los caminos del Señor, de salvación y de vida eterna, que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, nosotros le podemos servir al Señor para que otras personas tengan la oportunidad de conocer a nuestro Dios, a Jehová, de conocer a nuestro Señor Jesucristo, de conocer su Espíritu Santo, porque tenemos un Dios trino, que la gente entienda que es un solo Dios, pero es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, sumarnos a eso, ¿verdad? A ese servicio. Por eso es que somos siervos de la justicia. Cuando predicas la palabra, estás sirviendo a Dios. Cuando ejerces una función de cuidado pastoral, que es orientar a los hijos de Dios, estás cumpliendo esa función de servicio. Cuando tienes la oportunidad de profetizar, de dar mensajes que recibes del Espíritu Santo de Dios, le estás sirviendo a Dios. Cuando estás evangelizando a otras personas, para que esas personas, hablándole de Dios, para que finalmente tomen el camino de salvación y se arrepientan, estás sirviendo al Señor. Y nos dice en su capítulo 20, en su capítulo 6, igual seguimos desglosando todo ese capítulo. En su versículo 21 al 23 nos dice de la siguiente manera: pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? O sea, ¿qué fruto, qué bueno sacaste de aquello malo que estabas haciendo, que hoy te avergüenzas de haberlo hecho? Nos avergonzamos de lo malo que hayamos hecho. Porque el fin de ellas es muerte. Porque el que anda en pecado anda en muerte. Ese es el fin. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Si nos liberamos del pecado, estamos en camino de salvación, sendas de bien y de justicia, cumplimos con los mandamientos, estamos sirviendo al Señor, nos estamos santificando, limpiando nuestra vestidura. Y como fin, tendremos la vida eterna en el reino de los cielos. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Lo que Dios nos da a sus hijos es vida eterna, es salvación, es esa vida con nuestro Señor Jesucristo, con Dios en el reino de los cielos, vida eterna. Y esa es la dádiva del Señor, lo que nos dio por gracia. Entendamos eso. Y no temamos, porque a veces cuando a las personas se les habla de servirle a Dios, por lo general no se quieren comprometer con nada.
lo primero que te dice, no, bueno, más adelante, déjame ver, tú sabes, déjame avanzar un poco más, déjame creer más, déjame ver si me toca el Espíritu Santo para ver si yo sirvo. Bueno, pero déjame decirte que en la medida que tú te vas acercando al Señor, al reino de Dios y su justicia, y te vas convirtiendo en miembro y utilizando tus dones que el Señor te da para servirle, pues entonces el Espíritu Santo de Dios se va derramando sobre ti, vas teniendo más dones y ahí sí lo vas conociendo más realmente. Pero recuerda lo que te dije, le puedes servir de la manera más sencilla. Solamente dándole un mensaje de paz a alguien que está sufriendo, a alguien que está enfermo, a alguien que se siente solo, a alguien que está abatido, a alguien que sentimentalmente está triste. Y tú le das un mensaje de amor, un mensaje de cariño, ya tú ahí le estás sirviendo al Señor. Porque Dios es amor. Dios es amor. Entonces, eso es un poco lo que debemos tener nosotros claros. Si esta palabra ha sido interesante para ti, si ha tocado tu corazón, si nuestro Señor ha tocado tu corazón y te toca tu corazón y te llama, hoy es un día especial para que tú puedas aceptar a nuestro Señor Jesucristo como tu Salvador, como nuestro Dios y Salvador. Y dar ese paso que te convierta en hijo de Jehová, en hijo de nuestro Padre Todopoderoso. Y solo lo que tienes que hacer es repetir esta oración conmigo. No importa el pecado que hayas cometido, ni el tamaño, ni la gravedad del que hayas cometido. Porque nuestro Señor nos ama y nos perdona cuando nos arrepentimos de corazón. Solo repite conmigo. Señor Jesucristo, te reconozco como mi único Dios y Salvador. Dueño del cielo, de la tierra y todo lo que en ella existe. Te doy gracias, Señor, por haber dado tu vida en la cruz para mi salvación, para librarme del pecado. Pagaste con sangre. Te doy gracias, Señor, por eso. Hoy te quiero pedir perdón por mis pecados, por los que sé y por los que no sé. Pedirte, Señor, que me limpies con tu sangre, que me tomes de la mano y me lleves por el camino de bien y de justicia, para que algún día yo pueda verte a tu rostro y vivir contigo la vida eterna en el reino de los cielos. Si tú has hecho esta oración el día de hoy, hay fiesta en el reino de los cielos porque ha nacido un nuevo hijo de Dios. Somos hermanos en Cristo Jesús. Es salvación y vida eterna para ti. Y eso es un motivo de alegría. Es un motivo de júbilo. Y yo te digo, si este mensaje ha sido interesante para ti, si ha llenado tu vida, si has podido tomar ese camino, o si ya lo habías tomado y hoy te ha dejado y te ha tocado el Espíritu Santo de Dios en este mensaje, yo te invito a que te suscribas a este canal en YouTube, en Derrama tu Fe, Yamir Quiroz, este humilde servidor. Y también te invito a que lo compartas con otras personas para que le des la oportunidad de conocer ese Dios grande y poderoso, ese Dios de amor que ahora te acompaña a ti y nos acompaña a todos nosotros. Si tienes alguna circunstancia por la que estás pasando y quieres que oremos por ti, nos puedes escribir al correo que está en la parte superior derecha de la lámina que dice derramatufe@gmail.com. Te invitamos también que nos sigas en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook. Ahí puedes ver en la parte superior derecha el símbolo de Instagram donde dice nuestra dirección es @derramatufe, tal cual está allí.
en donde en esa dirección vas a poder encontrar intercesiones, mensajes de tiempos de fe, aprendiendo de la palabra con amor, versículos bíblicos todos los días para alimentarte de la palabra, que te llenen de fuerza, referencias de prédicas que puedes consultar y puedes ver. Recuerda que en nuestro canal también de Derrama tu Fe puedes entrar y ahí hemos grabado durante casi 2 años este tema de todos diferentes tipos de pasajes bíblicos que tú puedes revisar, escuchar, inclusive compartir. Yo te invito a que leas las Santas Escrituras de la Biblia, donde aprenderás de la verdad, esa verdad que nos hace libres. Te invito a que puedas asistir a alguna iglesia que te quede cercana, para que puedas alabar al Señor, para que puedas escuchar también de la palabra y que compartas con otras personas esta oportunidad de salvación y de vida eterna. Te deseo que pases un buen día y que las bendiciones de nuestro Señor te acompañen. Saludos.